Son ya las 8:21 y estamos aquí nosotros en RPP. Hemos recibido a Carlos Anderson, congresista no agrupado. Bienvenido, congresista. Muchas gracias. Buenos días, Buenos días, Carlos. Fernando, y anticipábamos antes de la pausa que todavía continuamos recogiendo las reacciones tras la entrevista que ofreció la presidenta de la República este domingo al diario El Comercio, pero sobre todo el pronunciamiento que ella tuvo el día de ayer cuando pareció rectificarse o corregir una frase que las Fuerzas Armadas y la policía le han reprochado a través de distintos comunicados, ¿no? A través de frentes, por ejemplo, excomandantes generales de las Fuerzas Armadas han ido, incluso han emitido un comunicado señalando que ella no puede, para decirlo en criollo, lavarse las manos, ¿no? Y esa era la sensación. Yo soy la jefa de las Fuerzas Armadas, pero no comando. ¿Cuál es su impresión sobre lo que ha ocurrido con la presidenta? ¿Ha sido un desliz involuntario, parte del desconocimiento, de la poca experiencia de ella en el poder, o un intento, en efecto, por no asumir una responsabilidad que en tanto jefa de Estado tiene? Yo creo que lo segundo, clarísimo. O sea, a ver, mira, yo creo, siempre he creído, ¿no?, que el mayor honor que puede tener un peruano, una peruana, es el presidente de la República. Pero semejante honor viene con grandes responsabilidades, ¿no? Y una de ellas es la responsabilidad que hay que asumir desde el punto de vista político por decisiones que son en el límite. Evidentemente nunca son decisiones fáciles, ¿no? Y en medio de toda la protesta violenta se tomaron algunas decisiones acertadas, otras totalmente equivocadas, que conllevaron acciones que han terminado pues en un pésimo manejo de todo lo que ha sido la crisis de la violencia. Y hay responsabilidades políticas que ella nunca ha querido asumir, ni tampoco su primer ministro. Entonces, ahora tratar de dilucidar entre las responsabilidades de carácter operativo y otras más, pero diciendo siempre, bueno, la verdad es que yo estoy allí, pero yo no fui, ¿no? Yo no tengo nada que hacer. Eso es terrible porque da un mensaje, pues, realmente de incertidumbre total a las fuerzas del orden y a las fuerzas armadas, ¿no? Porque se sienten deslegitimadas. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo actúo? ¿Quién da ese tipo de orden finalmente? ¿Acaso en el caso de Chavín de Huante que estábamos conversando no fue el propio presidente Fujimori quien lo dio? Si las cosas hubieran ido mal, pues imagino pues, que él hubiera tenido que pagar las consecuencias, ¿no? Para eso se está en este tipo de cargos, para tomar las responsabilidades y asumir las consecuencias. Ahora, cuenta ella con un primer ministro que es además un abogado experimentado y que ha sido ministro de Defensa y que se presentó en el Congreso ante ustedes a dar explicaciones. No produjo mayor efecto. El tema ni siquiera fue cuestionado en ese momento por los congresistas, ¿no? Bueno, los congresistas es mucho, ¿no? Sí, bueno. Algunos tratamos de interpelarlo, ¿no? Ni siquiera logramos interpelarlo, porque hubo una votación en contra en ese sentido, ¿no? Lo cual a mí, la verdad es que me molesta muchísimo porque yo recuerdo a la oposición, digamos, al bloque democrático, como quieran llamarlo, ¿no? Siempre reclamamos la necesidad de utilizar mecanismos constitucionales como son la interpelación, la censura, justamente para fiscalizar a un gobierno que necesitaba ser fiscalizado por todo lo que estábamos viendo. Pero ahora como que han puesto de lado, ahora se ha puesto, no, ¿cómo vamos a molestar a los ministros? No hay que interpelarlos, no, olvídate de censurar a nadie. Por ejemplo, al ministro de Energía y Minas, que tiene que ser censurado, ya que, por lo visto, la señora Boluarte, el señor Otaro se sienten cómodos con alguien que ha estado tan cercano pues, a la corrupción del señor Castillo y que evidentemente por su propia boca y por sus propias acciones demuestra que tiene muchísimo que explicar, ¿no? A la luz de todo lo ocurrido, bueno, ayer conversábamos con la congresista Marta Moyano. Ella decía que en su momento el Congreso tuvo la precaución más bien de dejar trabajar, porque era un momento, como usted dice, muy delicado y que quizá no era el momento oportuno para proceder con una interpelación, en pleno control, digo yo, de los violentos sucesos de los que todos hemos sido testigos. ¿Usted consideraría prudente que hoy por hoy el Congreso se abocara, por ejemplo, a una investigación un poco más profunda o exigiera información, de pronto no públicamente? Hay comisiones que pueden trabajar de manera reservada para conocer exactamente cómo se manejó el control de las protestas. Pero por supuesto hay una comisión incluso que está establecida para investigarlo, ¿no? Es totalmente necesario para que el país cierre la herida de lo que ha pasado.
necesitamos tener claridad acerca de lo que pasó. ¿Quién tomó las decisiones? ¿Por qué se actuó como se actuó? ¿Por qué es que hubo finalmente 67 muertos? O sea, eso no es algo que uno puede sencillamente cerrar los ojos y decir no ocurrió o no necesita explicaciones. Esa parte de la historia no puede ser ¿No resulta tardío ignorado. cuando ya incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe bastante duro al respecto? No, por supuesto que no, porque el comunicado o el informe de la comisión es un informe con media verdades, ¿no? Es un informe sesgado, desafortunadamente, porque no dice no cuenta toda la historia. Recordemos que no solamente ha habido, pues, digamos, muertos por balas, seguramente por acción de fuerzas policiales, ¿no? Que tienen que ser, como digo yo, investigados, identificados y castigados, sino también, pues, la violencia que sufrieron los policías, la destrucción de la propiedad pública, el ataque a aeropuertos, que son actos pues que no tienen nada que ver con una protesta pacífica, ¿no? Ahí hubo un intento, incluso hace unos días había una entrevista de este terrorista en el BRAEM, Quispe Palomino, donde él reconoce, por ejemplo, que ellos han estado participaron en las protestas, ¿no es cierto? Entonces, negar que hubo también elementos cercanos al terrorismo, que se habían infiltrado en esta protesta, pues es negar todo lo que nosotros pudimos ver en vivo y en directo, ¿no? Ahora, hay algunos que han propuesto por eso justamente que se cree una comisión investigadora específica, independiente, como se hizo cuando el asesinato de periodistas en Ushurajay y en otros casos. ¿Sería partidario usted de algo así? Porque en el Congreso aparentemente se ha decidido ya no investigar más a la señora Boluarte ni a su primer ministro y hay una actitud, como usted lo ha dicho, complaciente. Hay una actitud muy complaciente, sí, pero también habríamos que ver quién investiga, ¿no? Porque en el Congreso la verdad es que casi tú puedes anticipar cuál va a ser el resultado de la investigación dependiendo de la composición de los miembros de la comisión, ¿no es cierto? Y como gente independiente realmente, como es mi caso, por ejemplo, no podemos ser parte de ese tipo de comisiones, la verdad es que... pero que no sea integrado necesariamente por congresistas, nos referimos. Una comisión... Bueno. Como lo de Ushurajay, ¿no? No recordaba cómo había sido eso, pero sí, yo creo que sí, necesitamos una comisión independiente, pero realmente independiente, ¿no? Que pueda mirar todos los aspectos, digamos, de esta tragedia nacional, ¿no? Porque eso ha sido una tragedia nacional, donde no nos olvidemos, el principal culpable es Pedro Castillo y la banda de delincuentes que lo rodeaba, ¿no? Y que han seguido atizando, además. Y que han seguido atizando, y algunos de los cuales todavía siguen ahí en el Estado. Uh-huh. Bueno, el Congreso también está para ser investigado, ¿no? Totalmente, a propósito, sí. Es más, conocemos todas las semanas investigaciones y denuncias, básicamente, sobre el comportamiento de los parlamentarios. Una de las últimas ha sido este pedido de reembolso por combustible, a pesar de no realizar actividades. Los involucrados, el señor Doroteo, Javier Padilla, Silvana Robles, esto en días festivos o de celebración familiar. Pero hay más, continúa creciendo la lista también de los congresistas que le piden o donativos o parte de los sueldos con otros fines a sus trabajadores. Y de esto y más vamos a continuar conversando con Carlos Anderson cuando regresemos de la siguiente pausa. Grave de su desarrollo. Mávila, retomamos nuestra conversación con Carlos Anderson. Estábamos conversando con el congresista Carlos Anderson y le preguntábamos por la situación actual del Congreso y por las denuncias que se han venido acumulando. Hemos hablado de recorte de sueldos de los trabajadores, hemos hablado de los niños, hemos hablado, en fin, lo último es este pedido de reembolso de combustibles. A ver, usted describió una situación antes y dijo, el Congreso no se está metiendo con el Ejecutivo, el periodismo sigue destapando cosas en el Congreso. ¿Qué se piensa hacer? El día de hoy hay un informe en El Comercio que menciona, por ejemplo, la cantidad de casos que hay en ética. Abre casos a 29 legisladores en 6 meses. Y acá están enumerados uno por uno. ¿Por qué casos? Algunos de los que le había presentado, pero también está presunto espionaje, presunta agresión a expareja, presunta agresión a policía, adjetivos sobre bandera huipala, problemas con asesora, declaraciones en Suiza, uso indebido de vehículo, asusar a la población. Es decir, a ver, ¿qué hacemos con el Congreso, Carlos? Bueno, mira, yo creo que comprueba mi teoría de las cucarachas, ¿no? Yo creo que hay mucho insecto en la política, hay mucha contaminación.
Y creo que tenemos que hacer quizás una fumigación total del Congreso. Yo sé que son palabras duras, pero la verdad es que ya uno se cansa. Yo estoy cansado, sinceramente, y avergonzado de pertenecer a una institución donde no se actúa con la necesaria rapidez cuando uno ve estos casos, ¿no? Cuando ve el cinismo de alguien que dice, por ejemplo, no, tengo declaraciones juradas, ¿no? de mis asesores, o sencillamente, por ejemplo, se van de fiesta o a una celebración y tienen el descaro de pedir el reembolso por la gasolina. Mira, yo he ido a Ica, por ejemplo, en semana de representación. Yo contrato una camioneta, pago la gasolina y todo lo demás. Nunca jamás he pedido un sol de ningún viaje, porque para eso te dan un dinero. O sea, te dan un dinero de gasto para la semana de representación. Entonces, si tú no lo gastas en eso, entonces ¿en qué te lo gastas? ¿No? Así que, nada, mira, hay que seguir investigando. Yo sé que el trabajo de la prensa puede ser incómodo para el poder, pero creo que esa es la tarea que tienen como cuarto poder del Estado, ya que dentro de nosotros mismos es muy difícil. Y hemos visto muchas veces que otorongo no come otorongo y ese tipo de cosas. En ese contexto, y seguramente me acompañará Fernando en el comentario o la oportunidad de abordar esta semana, me parece que ya se debería producir la segunda votación para este proyecto que hemos señalado aquí. Nos parece que atenta contra la libertad de expresión, que pretende penalizar, incrementar las penas para delitos como el de difamación. Especialistas en derecho se han pronunciado. No hablamos únicamente de los gremios, sino especialistas en derecho y derecho constitucional, porque de darse esta norma y de no ser observada por el Ejecutivo, esto podría acabar en el Tribunal Constitucional. Pero lo peligroso es que son precisamente las bancadas que han sido más cuestionadas, y para poner solo un ejemplo, el caso de los niños, ¿no?, las que apoyan estas iniciativas. Es un acto de venganza, sin ninguna duda. Es un acto de venganza. Mira, para comenzar, la difamación ya está arreglada en el Código Penal. Si no, la señora Magali Medina no hubiera ido presa, ¿no? Por difamación con el caso de Pablo Guerrero. Así que eso existe. Esto es simplemente una respuesta de grupos que se sienten, pues, tocados, ¿no? Porque les han puesto, digamos, la luz sobre sus hechos, ¿no? Así que, mira, yo espero sinceramente que el Congreso de la República como un todo reflexione y que en segunda votación esto no pase, ¿no? Porque sería una tremenda vergüenza que lo hiciera. Ahora, el voto en la primera lectura fue de 69 a favor de este endurecimiento, solo 28, entre ellos usted, tengo entendido, votaron contra. O sea que hay una fuerte mayoría, no se llegó al número mínimo para que se prescinda de la segunda lectura, pero una fuerte mayoría a favor de penas de cárcel endurecidas para quienes cometan difamación. Efectivamente, no va a ser una batalla fácil, pero creo que hay que, como en otros temas, ¿no? Hay que poner, hay que luchar hasta el final, porque la razón está de parte de quienes buscan la verdad y de quienes buscan que la política tenga un nivel diferente al nivel, pues, que acaba de leer Mávila con todos estos temas en ética. La verdad es que es sumamente vergonzoso, ¿no? ¿Y cómo se hace en medio de todas estas dificultades en ética justamente para plantear proyectos de largo plazo que tienen que ver con el fondo de los problemas, como lo que intenta hacer usted con la reforma de nuestro sistema previsional? Explíquenos, por favor, cuál es su propuesta y qué fase se halla de su avance en el Congreso. Sí, mira, yo soy parte de una comisión, un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Economía, que durante los últimos 2 meses y algo, casi 3 meses, hemos venido escuchando todo tipo de propuestas, etcétera, ¿no? Mi propia conclusión es que todas las propuestas son de carácter cosméticos, porque no van al fondo del asunto. Y yo quiero dejar bien claro cuál es el fondo del asunto. El fondo del asunto es el siguiente. Primero, que la necesidad es real. Hoy en día hay 4 millones más o menos de personas mayores de 65 años, pero en el 2040 van a ser 10 y en el 2050 van a ser como 16 millones. Y estas personas están aquí, no han ahorrado para el retiro, para la vejez, ¿no? Así que el problema es real y está allí. Segundo, el 70% de las personas, los independientes, digamos, no tienen cómo ahorrar para el retiro, ¿no? Ese es otro dato de la realidad. ¿Por qué? Porque el sistema que pusimos en práctica es un sistema que excluye.
excluye porque si no eres formal, si no tienes una cuenta bancaria, si no eres no tienes AFP, ¿no? Y ese es lo único que hay. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que atacar el problema de una forma integral. Por eso es que he propuesto, por ejemplo, atacar el tema de la informalidad de la mano del problema previsional. ¿Cómo se hace eso? Primero que nada, por ejemplo, volviendo a algo que tú y yo hemos tenido, que es una identidad tributaria a través de un RUC universal. Hoy en día la diferencia entre lo formal y lo formal está en el RUC, ¿no es cierto? Y la diferencia está en que el RUC le permite a las empresas, ¿no? Poder utilizar parte de lo que se paga en el IGB como una detracción para poder pagar otros impuestos. Yo estoy proponiendo que este beneficio se dé a todos los individuos, a todas las personas mayores de 18 años, solo que en lugar de ser una detracción para fines de pagar impuestos, ese dinero, que sería un tercio, digamos, del 18% que se paga de IGB, vaya a una subcuenta del Banco de la Nación como parte del ahorro previsional. Esa es parte, digamos, del cambio, y esto es muy, pero muy potente para que vayamos de un sistema forzoso como tenemos hoy en día a un sistema voluntario, porque ese es el otro gran aspecto. Hoy en día todo el mundo dice, pero mi plata, si es mi plata, ¿por qué yo no puedo decidir? ¿No es cierto? Y eso tiene que ver, o sea, yo entiendo cómo nació el sistema, había que hacerlo forzoso en ese momento, de acuerdo, pero 30 años después creo yo que la gente ya entiende la importancia de empezar a ahorrar, pero no tiene incentivos positivos. Entonces, yo creo en un sistema voluntario con incentivos positivos. Acabo de hablar de uno, ¿verdad? Que es a través del consumo, con límites para no afectar la distribución. Otro estímulo positivo muy importante es el hecho de, por ejemplo, redefinir lo que se llama el ingreso imponible. De manera que si yo gano 10.000, ¿verdad? Pero decido poner 1.000 a mi ahorro previsional, entonces mi ingreso imponible sobre el que se calcula el ingreso, el impuesto a la renta, sea 9.000. Eso también es muy potente, sucede en otras partes del mundo. Y en tercer lugar, porque yo sé que el tiempo corre aquí, está el tema de lo que se llama el matching contribution, que es la contribución, digamos, el copago que pueden hacer el Estado, en el caso de los independientes, ¿no? Es decir, si una persona independiente decide ahorrar un sol, ¿no? El Estado le dice, yo te premio, porque para mí es importante como Estado que tú ahorres para el futuro, y yo te pongo 50 en tu fondo, 50 centavos, ¿no? Y que los privados hagan lo mismo, solo que sin límite. Porque fíjate, hoy en día en los Estados Unidos, en Inglaterra, yo he visto, de hecho yo mismo cuando trabajé para la banca, ¿no? Los bancos competían por los mejores, diciéndote, mira, yo te doy 2 veces lo que tú ahorres para tu ahorro previsional, otro te da 3 veces, ¿no? Así que un sistema de ahorro a voluntario con incentivos positivos, creo yo que sería la forma de evitar lo que vemos hoy en día. Que nuestros congresistas se den el tiempo para estudiar estas propuestas y plantearnos una reforma del sistema previsional que sea eficaz y que sea realista. Y que sea universal. Dando algunas pistas para su financiamiento. Así es, nosotros tenemos que ir a la pausa y bueno, al volver vamos a continuar abordando otros temas también importantes, algo que decir sobre el tema de la ley de la libertad de expresión. No es solamente un atentado contra la prensa, ojo, aquí el hecho de que se incrementen las penas también pone en peligro la posibilidad de que haya fuentes que se atrevan a delatar. Cuando se hacen estos trabajos de investigación, a los que se expone es a los poderosos. Los trabajadores que han denunciado a los congresistas también estarían envueltos en estas sanciones que se pretende imponer. Bueno, de hecho, Rocío Torres ya ha denunciado a su sobrino. Por ejemplo, el tema da para más. No es únicamente cerrar filas por el ejercicio del periodismo, sino también por la libertad que hay de poner al descubierto casos de corrupción y de seguirles el hilo. Vamos a la pausa y regresamos.